Muy buenas noches, comunidad de Estresa Marketing. Es un gusto estar nuevamente acá reunido con todos ustedes por medio de estas plataformas tecnológicas que hoy por hoy son lo que nos conectan a todos los seres humanos. Hoy súper emocionado a tocar un tema que vuelve a agregar contenido y refuerza toda esta temática que vamos a generar durante el mes de abril, que es agregarle cosas positivas a a las personas del país y del mundo. Desde acá nos siguen desde Colombia, Perú, Bolivia, México. Y hoy tenemos un invitado de lujo, don Héctor González, un referente en lo que es el tema de conferencismo en México. Él nos va a hablar de un tema súper emocionante que se llama Modelo Neuro de Aplicación Práctica al Conferencismo, y donde tocará principios básicos de una conferencia, tocará el método de persuasión Aristóteles, que a mí me gusta mucho, un método nuevo que nadie conoce acá, que se llama el método del avión, y 6 estímulos básicos del cerebro reptil. Quiero comentarles que don Héctor es un verdadero honor tenerlo acá. Eres conferencista internacional, es coach, capacitador, facilitador, consultor, experto en sistemas de gestión de calidad, presidente en México de la Cámara Internacional de Conferencistas. Además es triple licencia internacional, Premio Nacional de Excelencia Profesional, Premio Internacional de Excelencia a la Trayectoria Profesional, Premio Internacional de Liderazgo y reconocido entre los 100 hombres y mujeres más destacados de México. Y les voy a contar algo. Ese es un resumen de la biografía de don Héctor. Para mí, don Héctor, un gusto, un placer enorme tenerlo acá. Bienvenido a toda la comunidad de Destreza Marketing. Para nosotros es un honor y sabemos que esta conferencia de hoy será espectacular. Bienvenido, Héctor. Bienvenido, Héctor. Amigo Luis Diego Campos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde México, amigo, mi gente bonita de Costa Rica, México y todo Latinoamérica. Estamos el día de hoy muy contentos por poder participar con ustedes y agregar contenido de valor desde una metodología adaptada al ámbito del conferencismo. El día de hoy vamos a hablar y vamos a hacer una masterclass del modelo neuro que tiene una aplicación práctica al conferencismo. Y amigo, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Te saludo desde México y estamos conectados, México-Costa Rica, haciendo una verdadera alianza con el presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas en Costa Rica. Tengo el honor de estar aquí contigo, amigo, te lo agradezco en verdad. No, gracias, Héctor. La verdad es que el honor es completamente mío. Para la comunidad de Destreza, ya iniciamos hace 2 días con Melesio Vázquez, hoy contigo. La verdad es que no podemos haber iniciado mejor esta línea de conferencias que vamos a tener. Y pues nada, voy a darte el pase para que empecemos con esta conferencia tan importante, y a todos no se la pueden perder, no pierdan el live. Si pueden, ayuden a la comunidad de Destreza Marketing, a Héctor González, conferencista, también compartan la publicación, denle like y recomiéndela a sus compañeros y amigos, porque este tema se las trae. Si usted tiene miedo de cómo hablar en público, no sabe cómo hablar en público, cree que no sabe hablar en público, hoy es la masterclass que usted tiene que recibir, y gratuita. Así que bienvenido, Héctor. El espacio es todo tuyo. Un abrazo. Todo tuyo. Un abrazo. Amigo, el abrazo es mutuo, te lo agradezco mucho. Efectivamente, toda la información que vamos a dar el día de hoy es una información gratuita, es una información privilegiada, porque tiene que ver con cómo hablar en público. En media hora, 35, 40 minutos, vamos a hablar de cómo me puedo parar al frente de un auditorio, de una audiencia, y cautivarla a través de una metodología adaptada que le hemos denominado modelo neuro de aplicación práctica al conferencismo. Y para mí, iniciar con este tema, voy a establecer 3 aspectos fundamentales del cerebro. 3 aspectos fundamentales del cerebro, y si usted que me está viendo en este momento tiene dónde anotar, le sugiero y le recomiendo que lo anote en su libretita, en sus apuntes, porque si no después se le va a olvidar. Eso es lo que regularmente le ocurre a la gente, no anota las cosas que son verdaderamente importantes. Primer aspecto básico y fundamental que voy a establecer sobre el cerebro. El primero es que el cerebro es curioso por naturaleza. Señores y señores, grábense esto. El cerebro es curioso por naturaleza. El cerebro quiere saber. A usted le ha pasado seguramente cuando está muy concentrado en alguna actividad y de repente escucha que algo se cayó por un lado, escucha un grito, escucha un golpe, usted en automático voltea hacia ese lugar, porque su cerebro lo lleva a voltear, porque el cerebro es curioso por naturaleza. Primer aspecto básico y fundamental, el cerebro es curioso por naturaleza. Segundo aspecto básico y fundamental del cerebro, como ya lo mencioné,
Al cerebro le gusta aprender. El cerebro se deleita en aprender. El cerebro le encanta aprender. Al cerebro le fascina aprender. Los aspectos básicos. Es curioso y por lo tanto le gusta aprender. Tercer aspecto básico fundamental. Son las bases que tenemos que asentar para hablar de nuestro modelo, de nuestra metodología adaptada. ¿Está bien? Tercer aspecto básico y fundamental es que el cerebro está programado para recordar únicamente aquellos aspectos, momentos o sucesos que son emocionalmente intensos. Te lo voy a repetir, no tengo ningún problema. El cerebro está programado para recordar todos aquellos momentos o sucesos que son emocionalmente intensos. Por favor, anótate esas tres cuestiones, esas tres bases que estamos asentando el día de hoy de el cerebro. En primer lugar, es curioso. Segundo lugar, le gusta aprender. Tercer lugar, está programado para recordar aquellos momentos y sucesos que son emocionalmente intensos. Y seguramente esto te ha pasado en algún momento. Has llegado a tu casa, has dejado las llaves en algún lugar y después se te olvida dónde están esas llaves y las empiezas a buscar. ¿Por qué se te olvida dónde dejaste las llaves? Se te olvida precisamente porque eso no es un momento intenso. Eso no te genera algo emocionalmente intenso. Y como no lo genera, entonces se olvida. Entonces el cerebro está programado para recordar aquellos momentos o sucesos que son emocionalmente intensos. Estableciendo esas bases, entonces podemos hablar de nuestro modelo. Bien, nuestro modelo está basado únicamente en reglas de tres. Inicia dando tres bases porque está basado en reglas de tres. Efectivamente, vamos a hablar de principios básicos de una conferencia, que son tres específicamente. Vamos a hablar del método del avión, que tiene tres momentos. Y vamos a hablar del método de persuasión de Aristóteles, que tiene tres ingredientes. Y esto lo vamos a combinar precisamente con los 6 principios o los 6 estímulos básicos del cerebro reptiliano. ¿De dónde viene esta metodología? De la teoría de los 3 cerebros. Entonces estamos basados en reglas de 3. Nuestra metodología para cautivar una audiencia está basada en reglas de 3. Y grábese muy bien esto porque en esa regla de 3 vamos a ir desarrollando todo nuestro tema. ¿Cómo vamos nosotros a cautivar a nuestro público? Tenemos que empezar asentando las bases, ya dijimos, son 3. El cerebro es curioso, el cerebro quiere aprender y el cerebro está programado para recordar aquellos momentos o sucesos que son emocionalmente intensos. Estableciendo eso, adentrémonos a nuestros temas. Principios básicos de una conferencia. Señoras y señores, anote si tiene dónde anotar, por favor. Una conferencia tiene que ser, en primer lugar, emocionante, muy emocionante, porque ya dijimos que el cerebro está programado para ello, para recordar esto. Debe ser original y debe ser memorable. Emocionante, que toque el corazón, que le llegue a las personas. La gente quiere ver la humanidad del conferencista. La gente quiere ver a la persona que está abriendo su corazón al dictar su conferencia. Por lo tanto, tenemos que hacer de nuestra conferencia que sea verdaderamente emocionante en primer lugar. Segundo punto, que sea original, que todo el contenido que yo dé sea original o bien sea otorgado de una forma original, haciendo semejanzas, contando historias, pero que este sea de una manera original, con el sello del conferencista. Y tercer principio básico, que sea memorable, es decir, que tu conferencia sea difícil de olvidar. Y me voy a remontar ahora a cuando estuve en el Congreso Mundial de Conferencistas y Coach, que fue en septiembre del año pasado y se celebró en República Dominicana. Fui invitado a dar una conferencia y antes de mi conferencia estaba hablando un coach master o master coach en ventas y estaba hablando del método persuasivo o cómo persuadir a través de las ventas. Y recuerdo que él hizo un ejercicio de persuasión a través de la entonación de la voz. Sin embargo, cuando terminó él este ejercicio, una persona del público, que éramos varios allí en el Congreso Mundial, levantó la mano, alguien que estaba muy cerca de él levantó la mano y dijo: yo no creo en este método persuasivo. El orador, el ponente, el master coach, lo invitó a pasar al frente. Le dijo: ven al frente, pasa conmigo. Y cuando pasa al frente, él solicita un juego de cartas. Y yo dije: este truco ya me lo sé, el truco de las cartas.
le va a pedir que saque una carta, que se la muestre a todos y después le va a adivinar cuál es. Ese truco ya me lo sé, pero ¿qué tiene que ver con esto y qué tiene que ver con ventas? Eso fue lo que yo pensé. Sin embargo, este Master Coach le pide efectivamente que sacara una carta. Abre las cartas y le dice, saca una carta. Este asistente del público escéptico quita una carta de allí, la ve y la muestra a todo el público. En tanto, el Master Coach en ventas empieza a barajear toda la carta. Al final abre la carta y le pide que la ponga en medio. La pone en medio este joven escéptico y él comienza a barajear toda la carta. Al final, cuando termina de barajear la carta, le solicita que tome la carta de una esquina. Toma todo el juego de cartas de una esquina. Y este joven toma el juego de cartas de la esquina y entonces este coach llega con todas sus fuerzas y le pega al juego de cartas, se abren, se desparraman todas las cartas, se caen todas las cartas y solamente queda una carta en las manos de este joven escéptico. Y este orador le dice, voltea tu carta y fíjate cuál es esa carta. Cuando este joven voltea la carta, le dieron ganas de llorar de la emoción de ver que era la carta que él había escogido. Nos la muestra a todo el público y todos nos quedamos asombrados. Dijimos, wow, ¿cómo hizo eso? Eso fue un momento verdaderamente impactante. Este fue un momento verdaderamente interesante. Nadie se explicaba cómo al golpear ese juego de cartas, única y exclusivamente le quedó una. Y fue la que él inicialmente había escogido. ¿Por qué tengo grabado ese momento yo en mi mente del Congreso Mundial de Conferencistas y Coach? Lo tengo grabado porque para mí fue un momento emocionalmente intenso. Y utilizo ese ejemplo para decir cómo y expresar, comentar cómo se generan o cómo puedes generar momentos emocionalmente intensos. Obviamente, este orador posterior a ello explicó aquello de las energías, aquello, y le dijo a él, mira, lo que pasa y lo más probable es que esa carta que tú tienes y el número que te salió con todo lo que representa esté relacionado a un aspecto muy importante en tu vida y por esta razón atraes la carta y cuando yo les pego es la única que se queda en tu mano. Es decir, tenía una razón de ser por lo cual él había hecho el ejercicio. Sin embargo, lo que yo quiero expresar o ejemplificar con este ejemplo, válgase la redundancia, es que si en tu conferencia pones actos memorables, es decir, que son muy intensos, van a ser difíciles de olvidar. Entonces ya nos basamos en esos tres principios básicos de una conferencia. Tu conferencia tiene que ser emocionante en primer lugar, original en segundo lugar y memorable, que el contenido se presente de una manera y de una forma que sea difícil de olvidar. Dicho lo anterior, podemos establecer entonces cómo funciona o cómo es que Aristóteles maneja el método de persuasión en una conferencia, en una ponencia. ¿Cómo es que Aristóteles lo menciona? Aristóteles dice que para que una conferencia sea verdaderamente persuasiva, obviamente después de tener los ingredientes de que sea emocionante, original y memorable, para que una conferencia sea verdaderamente persuasiva, debe tener tres ingredientes, lo que él denomina como etos, como patos y como logos. Como etos, logos y patos. El etos, dice Aristóteles, que el etos está en función de la credibilidad. Y la credibilidad está basada en la congruencia del conferencista. Es la credibilidad. Regularmente o generalmente la gente hace caso a personas que están dando algún ejemplo o que son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, habla de la credibilidad y Aristóteles lo menciona como el etos, que es la congruencia del conferencista. Después viene el segundo ingrediente del método persuasivo de Aristóteles, que es el logos. El logos menciona que es el uso de datos, el uso de estadísticas, el uso de fuentes de información. Aristóteles dice que tienes o debes tener en tu presentación fuentes de información, presentar estadísticas que generen impacto. Y también hay métodos para generar estadísticas de impacto. Y el tercer elemento es lo que él denomina como el patos. El patos es el atractivo emocional que debe tener una conferencia. Entonces, para que una conferencia sea verdaderamente persuasiva, Aristóteles menciona tres ingredientes. El etos, que es la credibilidad o congruencia del conferencista, el logos, que es el uso de estadísticas, y el patos, que es el atractivo emocional. El atractivo emocional. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de cada uno de esos debe tener mi conferencia? Ok. Yo ya tengo mi conferencia estructurada, ya la tengo armada, ya la tengo arreglada. Antes de dictar esa conferencia, debo verificar cuánto de etos,
cuánto de logos y cuánto de patos tiene mi conferencia. Mi conferencia debe tener el 65%, y esto anótatelo allí en tus apuntes, el 65% de patos, es decir, de atractivo emocional. El 65% de atractivo emocional, que es la gran mayoría. El 25% debe ir en función de las estadísticas, lo que es el logos, y el 10% debe ser la credibilidad o congruencia del conferencista. Estamos hablando de un 65% de atractivo emocional, un 25% de estadísticas y un 10% de congruencia del conferencista. Hasta este momento hemos establecido algunas bases. Está bien que el cerebro es curioso por naturaleza, que el cerebro le gusta aprender y que está programado para recordar aquellos momentos o sucesos que son emocionalmente intensos. Para ello, mi conferencia debe ser emocionante, original y memorable, y debe tener de ingredientes el ethos, el logos y el patos. En un 65% de patos, en un 25% de logos y en un 10% de ethos, que es la credibilidad. Ok, hablemos entonces para poder adentrarnos ya a nuestro modelo neuro que está basado en la teoría de los tres cerebros y en los 6 estímulos o principios básicos del cerebro reptiliano. Para poder adentrar a ello, veamos cómo una conferencia debe tener 3 momentos. Y no solamente una conferencia, cualquier curso, cualquier taller debe tener y contener 3 elementos básicos fundamentales. Regularmente estos en todos los cursos, talleres, libros son mencionados como inicio, desarrollo y cierre. Un gran maestro me enseñó una vez cómo podíamos generar y hacer una analogía y presentar justamente la información de forma o de manera original, y podíamos hacer una gran semejanza. El inicio, el desarrollo y cierre lo vamos a asemejar con el vuelo de un avión, lo que yo he denominado el método del avión. El método del avión. Exacto. Muy bien. ¿En qué consiste el método del avión? Consiste en que cuando tú te vas de viaje, te subes al avión, y este avión, antes de despegar, primero lo que hace obviamente es venir y acomodarse a donde está ya lo recto de la pista. Una vez que este avión se acomoda, entonces despega. En alguna ocasión, mi hijo salió de viaje, iba en un avión, y cuando llegó y le pregunté su experiencia, le dije, ¿qué sentiste cuando el avión despegó? Y a lo que él me respondió, papá, el avión despegó muy fuerte. Perfecto. Después de que despegó, ¿qué sentiste? Y me dijo, después de que despegó, el avión comenzó a establecerse y comenzó a volar. Ok, ¿y qué pasó en el vuelo? En el vuelo, primero iba tranquilo y después hubo algunos movimientos raros. Le dije, ok, eso se conoce como turbulencias. Hubo algunas turbulencias. Y me dice, sí, papá, hubo turbulencias. Perfecto. Y cuando terminó de volar, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Ah, bueno, cuando terminó de volar el avión, después aterrizó. Exacto. ¿Cómo aterriza el avión? Me dice, el avión aterrizó también fuerte. Yo me recuerdo que me moví bastante duro cuando el avión pegó sus llantas en el asfalto, en el piso. Excelente. Y haciendo la analogía con una conferencia, precisamente el inicio de una conferencia debe ser como el despegue de este avión. Debe ser fuerte, debes despegar fuerte. Cuando tú des tu conferencia, tienes que iniciar despegando fuerte. Tu conferencia debe iniciar fuerte. Y cuando digo que debe iniciar fuerte, significa que ya no debes llegar como en el método tradicional y presentarte y agradecer y hacer todo este tipo de cosas en tu conferencia, porque resulta que hoy por hoy todas las personas son multiplataformas. Tienen su celular en la mano que les puede generar mayor entretenimiento que una conferencia. Así es que lo que debes garantizar y asegurar es cautivar a la audiencia. ¿Cómo vas a cautivar a la audiencia? Como el avión, despegando, iniciando fuerte. Y después de que despegas, entonces viene la parte del vuelo. Este maestro me explicaba cómo viene esa parte del vuelo. Es el proceso de desarrollo de tu conferencia, pero como ya lo mencioné, no solamente de una conferencia, también de un curso o de cualquier taller. Viene la parte del desarrollo, que es la parte del vuelo. Y en ese vuelo te pueden ocurrir muchas turbulencias. Puede haber personas que se levanten y te hagan preguntas que seguramente no tenías preparadas. Puede ser que alguien se desmayó. Puede ser que el audio no funcione. Puede ser que las diapositivas no funcionen. O puede ser que algo sucedió en el desarrollo de tu conferencia. Y así como el piloto del avión aprende a establecer el vuelo de este avión, tú tienes que estar preparado y saber que dentro de tu conferencia, ponencia, curso o taller
van a existir turbulencias que debes establecer y mejorar en el transcurso. Y una vez que termina la parte del vuelo, viene la parte de lo que se conoce generalmente como cierre de tu conferencia, ponencia, curso o taller. Viene la parte del cierre y eso lo asemejamos con el aterrizaje del avión. La pregunta que le hice a mi hijo en ese momento fue, ¿cómo aterriza el avión? Para lo que él me respondió, que el avión aterriza fuerte, que él siente cuando las llantas pegan en el asfalto y él realmente se mueve porque el avión aterriza verdaderamente fuerte. Por lo tanto, el cierre de una conferencia también debe ser fuerte. ¿Cómo puedo hacer el cierre fuerte? ¿Y cómo puedo hacer la apertura o el despegue fuerte? Lo puedo hacer a través de una pregunta que solamente tenga dos opciones de respuesta. Una pregunta que solamente tenga dos opciones de respuesta. Lo puedo hacer a través de una historia, porque las historias conectan con la gente, porque muestran la humanidad de la persona, muestran la humanidad del conferencista, y lo que la gente quiere ver es justamente esa humanidad de este conferencista, quieren ver esa originalidad del conferencista. Y vamos a aterrizar también fuerte a través de una frase que sea alusiva a tu conferencia, a través de una moraleja o de una reflexión. Sugerencia aquí a la hora del aterrizaje. La sugerencia es que nunca menciones que estás por terminar tu conferencia. Nunca menciones que estás por terminar. Nunca digas, ok, ya para terminar, o aquellas frases como, bien, cerramos con esto. Nunca digas ese tipo de frases. ¿Por qué? El hecho de que tú digas, para concluir, vamos a decir esto o vamos a concluir con esto, eso hace que las personas estén o se preparen para salir, y entonces si llevan alguna mochila o algo, o pueden mandar un mensaje y decir, estoy a punto de salir, y se pueden distraer de la moraleja, de la enseñanza, de la reflexión o del mensaje que puede ser muy poderoso en el cierre. Y por lo tanto, ya no se van a llevar esa información. Así es que mi sugerencia es que nunca digas que estás por concluir. Como te decía, si alguien lleva alguna mochila, lo más probable es que si escucha que ya van a cerrar o que estamos por concluir la conferencia, empiece a guardar todas sus cosas y por lo tanto se va a distraer y ya no va a poner atención a la parte o a la fase final que posiblemente puede ser una de las más interesantes dentro de la conferencia. Así es que tenemos 3 momentos en el método del vuelo: el despegue, despega fuerte, el desarrollo o el vuelo, y el cierre o el aterrizaje, que también debe ser fuerte. Estableciendo esto, entonces podemos hablar de la teoría de los 3 cerebros y de cómo vamos a fusionar los 6 estímulos o principios básicos del cerebro reptiliano. Y ahora les voy a decir por qué me estoy enfocando en el cerebro reptiliano. ¿Cómo vamos a fusionar esos 6 principios, estímulos básicos, con todo lo anterior que acabamos de decir? Con toda nuestra regla de 3. Recuerde, vamos a repetir antes de adentrarnos a la teoría de los 3 cerebros y a los 6 estímulos básicos del cerebro reptil. Hagamos un resumen. Iniciamos esta masterclass diciendo que el cerebro es curioso por naturaleza, que el cerebro le gusta aprender y que el cerebro está programado para recordar sucesos o momentos emocionalmente intensos. Y ya con eso incluso tienes para saber cómo vas a hacer tu conferencia. Posterior a ello, te mencioné dentro de los principios básicos de una conferencia que la conferencia debe ser emocionante, original y memorable. Emocionante, original y memorable son también ingredientes que debe tener tu conferencia. Y dentro de estos elementos deben existir el ethos, el logos y el pathos, es decir, la credibilidad, los datos o las fuentes de información y además el atractivo emocional. Y que esta conferencia debe estar dada o basada en 3 momentos. Y la asemejamos con el método del avión, con el vuelo del avión. Iniciamos fuerte, volamos, va a haber turbulencias, debemos estar preparados. De una vez tenemos que saber que vamos a tener turbulencias dentro del desarrollo de nuestra conferencia. Y aterrizamos también de una manera fuerte, sin decir jamás, nunca diga que está por concluir, nunca diga que está por terminar. Ahora bien,
Hablemos entonces de la teoría de los tres cerebros, que seguramente muchos de ustedes la conocen, pero yo le voy a dar un enfoque de aplicación hacia el conferencismo y combinando con todo lo que acabamos de decir anteriormente. La teoría de los tres cerebros fue propuesta en 1952 por este científico Paul MacLean, y él decía que las personas no tenemos un cerebro, sino que tenemos tres cerebros y que estos tres cerebros fueron evolucionando a lo largo del tiempo. El cerebro reptil lo tienen únicamente, y de ahí viene su nombre, lo tienen únicamente los reptiles. Es el cerebro instintivo, es el cerebro que te hace reaccionar, es el cerebro que te da los reflejos, es aquel cerebro que es el que te hace estar alerta. Ese es el cerebro reptil, el instintivo. Después menciona que se evolucionó y vino o tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Es el encargado de emitir y de sentir todos los sentimientos, sensaciones y emociones. Este autor dice en esta teoría que el cerebro límbico y el cerebro reptil lo tienen las mascotas. Por esta razón, cuando usted tiene un perrito y usted llega a su casa, este perrito le empieza a mover su colita porque se emociona, porque tiene esa parte del cerebro límbico. Pero también, si una persona desconocida le quiere dar una patada, también este perrito, esta mascota reacciona, porque también tiene la parte del cerebro reptil, o la parte alerta, la parte que lo hace instintivamente reaccionar. Y la teoría menciona que las personas somos los únicos entes que, además de contener o de tener el cerebro reptil, el cerebro límbico, también tenemos el famoso neocórtex, que es el cerebro racional. Es aquel cerebro que nos hace pensar, que nos hace racionalizar, que nos hace reflexionar. Entonces, tenemos estos tres cerebros. Ahora bien, nosotros tenemos como conferencistas, únicamente, señoras y señores, anótenlo en sus notas, como conferencistas tenemos 50 segundos para captar la atención del público. Únicamente tenemos 50 segundos para captar la atención del público. Ya te lo comenté antes, si no captas la atención del público en 50 segundos, tu público lo más probable es que se empiece a entretener en su celular, porque hoy por hoy somos multiplataformas. Tenemos algunas cuestiones dentro de ese aparatito tecnológico que nos hace entretenernos demasiado. Así es que únicamente tienes 50 segundos para captar la atención de tu público. Ok. ¿Cómo vamos a captar la atención del público? Para ello, te propongo los 6 estímulos básicos del cerebro reptiliano. ¿Por qué voy a empezar o por qué voy en función del cerebro reptil? Porque es el instintivo, es el que reacciona, es con el que voy a captar la atención del público hacia el cerebro reptil. Por lo tanto, en el inicio, es decir, en el despegue del avión, debo ir hacia el cerebro reptil de mi audiencia, sabiendo que toda mi audiencia, absolutamente toda, su cerebro es curioso, su cerebro quiere aprender y toda la audiencia tiene un cerebro que está programado para recordar los sucesos emocionalmente intensos. Entonces voy a ir yo, como conferencista, hacia su cerebro reptil. Quiero captar y cautivar de manera inicial, basado en esos 3 elementos, quiero captar de manera inicial el cerebro reptil, para después irme al cerebro límbico, es decir, hacia las emociones, y al final darle toda la información que le quiero dar basado en datos y estadísticas a través de logos, y que eso se vaya hacia su cerebro racional, hacia su cerebro pensado, o hacia el neocórtex. Y todo el tiempo debo estar manejando el cerebro límbico a través de mi conferencia emocionante, de mi conferencia original y de mi conferencia memorable. Así es que adentrémonos a los 6 principios del cerebro o 6 estímulos básicos del cerebro reptiliano. Anótalos, por favor, porque esta es una información de mucho valor que te va a servir para poder dictar ahora tus cursos, talleres, ponencias o conferencias de una manera diferente, de una manera distinta, y que pueda llevar la atención de los públicos y que ellos se vayan diciendo y saliendo que la conferencia que viste o que hiciste fue verdaderamente una gran conferencia. 6 estímulos básicos del cerebro reptiliano. Primer estímulo básico. El cerebro reptil está centrado en sí mismo. Todo lo que no es para él no le interesa.
todo lo que no es para él no le interesa. Por esta razón, debo iniciar mi conferencia despegando. Si mi audiencia está sentada es porque quiere escuchar la información, no quiere escuchar los agradecimientos del conferencista. Al conferencista, si ya lo presentaron, entonces él debe iniciar. ¿Por qué? ¿Por qué despegando? Si yo como conferencista me presento, entonces eso está centrado en mí y no en mi audiencia. Y como el cerebro reptil de mi audiencia está centrado en sí mismo y todo lo que no es para él no le interesa, entonces a él, a ellos, a toda mi audiencia, no le interesa que yo esté dando los agradecimientos. ¿En qué me baso para decir esto? En el primer principio o estímulo básico del cerebro reptiliano. Está centrado en sí mismo y todo lo que no es para él no le interesa. Recuerde que estos estímulos son inicialmente para captar la atención de los públicos, para captar la atención de las audiencias. Bien, segundo estímulo básico del cerebro reptiliano. Segundo estímulo básico del cerebro reptiliano. El cerebro reptil busca el contraste. El cerebro reptil busca este. Recuerda que cuando yo te hablé del despegue, te dije que podías despegar a través de una pregunta, pero que esta pregunta únicamente tuviera dos opciones de respuesta. ¿Por qué dos opciones de respuesta? Porque el cerebro reptil busca el contraste. El contraste significa que solamente se va a basar en sí y no, en blanco o negro, en mucho o poco, en todo o nada. El contraste únicamente tiene que ver con dos opciones de respuesta. Así es que en tu conferencia procura que cada vez que hagas una pregunta, esta pregunta únicamente tenga dos opciones de respuesta, porque hacen que el cerebro reptil esté más alerta a la información que tú le vas a brindar. Tercer estímulo básico del cerebro reptiliano. Tercer estímulo básico del cerebro reptiliano. El cerebro reptil es tangible. El cerebro reptil es tangible. Es decir, nada de complejidades, nada de abstracciones, nada de conceptos difíciles. Si tú quieres captar la atención del público de manera inicial, nunca inicies con un concepto difícil de comprender. Nunca inicies con un concepto difícil de comprender, porque el cerebro reptil, que está centrado en sí mismo y que además busca el contraste, le gusta lo fácil. Al cerebro reptil lo captas con conceptos fáciles, básicos, digeribles. Alguien me preguntó en alguna ocasión, oye, entonces, ¿dónde voy a poner mi información que es difícil de entender? ¿Dónde voy a poner mi información complicada? Excelente pregunta, porque tu información, que vamos a decirlo de esta forma, es difícil de entender, la vas a poner en el vuelo, la vas a poner en el desarrollo de tu conferencia, es decir, cuando tú estés volando. Ahí vas a poner tu información que es difícil de digerir. Ahí vas a poner la información que es difícil de entender y comprender. ¿Por qué? Porque ya captaste la atención del público a través de lo sencillo, a través de lo fácil. Ya captaste la atención a través del cerebro reptil de tu público y por lo tanto, ya que tienes su atención, puedes darle toda la información una vez que comienzas a volar en el desarrollo de tu conferencia. Allí puedes darle toda la información porque en el vuelo, entonces ya le estás dando la información que va a ir hacia el cerebro del neocórtex o hacia el cerebro pensante o racional. Ok, el cerebro reptil entonces es tangible, nada de complejidades, nada de abstracciones y esto es para captar su atención. ¿Cuándo sí vas a meter esa información difícil? En el vuelo y ahí vas a ir hacia el neocórtex. ¿De acuerdo? Cuarto principio o estímulo básico del cerebro reptil, de nuestro modelo neuro. Recuerde que nuestro modelo está basado en reglas de 3 y que estas reglas de 3 las estamos fusionando y combinando con 6 estímulos básicos del cerebro reptiliano. Está por salir el artículo del modelo neuro de aplicación práctica a una conferencia. Obviamente yo te estoy dando todo un resumen de manera gratuita a través de Destreza Marketing. No te olvides de darle like a la página de Destreza Marketing con su CEO, Luis Diego Campos, que además es el presidente en Costa Rica de la Cámara Internacional de Conferencistas. No te olvides de darle like a la página. Cuarto principio básico del cerebro reptiliano. Cuarto principio básico. El cerebro reptil
pero prioriza el principio y el final. Prioriza el principio y el final. Al cerebro reptil no le interesa lo que va en medio. Es decir, al cerebro reptil le interesa el despegue y el aterrizaje. Al cerebro reptil le interesa el despegue y el aterrizaje. No le interesa lo que va en el vuelo. ¿A cuál cerebro le interesa lo que va en el vuelo? Al neocórtex, al cerebro racional, al cerebro pensante. Entonces, el cerebro reptil prioriza el principio y el final. Mensajes claros, fáciles de comprender, claros, concisos, precisos, al inicio y al final. Por eso te comenté anteriormente que cuando hagas tu despegue, lo puedes hacer a través de una pregunta que solamente tenga 2 opciones de respuesta, lo puedes hacer a través de una historia que cautive la atención del público, que llame la atención del público a través de ir hacia su cerebro reptil, pero también hacia su cerebro límbico. Entonces son formas de captar la atención del público porque el reptil prioriza únicamente el principio y el final. Obviamente no estoy diciendo que los otros 2 cerebros son menos, sino que estamos combinando las reglas de 3 con los 6 estímulos para poder generar y crear una metodología que sea efectiva al elaborar y al dictar, mejor dicho, nuestras conferencias. El cerebro reptil responde a las emociones. El cerebro reptil responde a las emociones. Por esta razón, tu conferencia debe ser emocionante, original y memorable. Que el contenido se presente de una forma que sea difícil de olvidar, porque de esa manera vas a captar la atención del público, porque su cerebro, de tu público, su cerebro reptil responde a las emociones. Recuerde que los 6 estímulos básicos son inicialmente para captar la atención del público. Y número 6, estímulo básico número 6 del cerebro reptiliano. El cerebro reptil es visual. El cerebro reptil es visual. Al cerebro reptil lo cautivas, lo captas a través de una imagen que visualmente sea muy impactante, a través de una imagen que sea verdaderamente impactante. En alguna ocasión se me acerca un joven y me dice: Héctor, fíjate que en alguna ocasión tuve un accidente que me desfiguró mi rostro. Ahora me dedico a dar conferencias. Él es muy exitoso en el ramo de las conferencias también. Estuvo en algunos eventos conmigo, estuvo certificado conmigo también. Y él me comentaba que en algún momento había tenido un accidente y se había desfigurado su rostro. Y que iba a dar una conferencia y quería saber si desde el inicio ponía la imagen de su rostro desfigurado para poder decir que ahora él estaba brindando esa conferencia, si lo tenía que hacer o si lo podía hacer desde el inicio, o lo tenía que hacer en medio, o lo tenía que hacer al final. Él tenía esa disyuntiva, no sabía en qué momento poner esa imagen. Y basado en este sexto principio, o en ese sexto estímulo del cerebro reptil, yo le dije: ponla al inicio. Ponla al inicio, porque el cerebro reptil de tu audiencia es visual. Como es visual, le va a impactar lo primero que vea. Va a haber una imagen muy extraña, muy tétrica, seguramente allí, pero vas a ver que esa persona que está en la imagen también está ahora dictando una conferencia. Y de esa forma puedes captar y llamar la atención de tu público más fácilmente. Señoras y señores, el día de hoy hemos dado un resumen de lo que se conoce o de lo que estamos proponiendo como modelo neuro de aplicación práctica a una conferencia, que tiene que ver con reglas de 3 combinadas con los 6 estímulos básicos del cerebro reptiliano. Dentro de nuestro modelo neuro establecemos y sentamos una base que va con 3 elementos. Iniciamos diciendo que el cerebro es curioso, el cerebro le gusta aprender y que el cerebro va a recordar momentos muy intensos. Que nuestra conferencia debe ser emocionante, original y memorable. Que nuestra conferencia además debe tener etos, logos y patos. Que nuestra conferencia debe estar dada en 3 tiempos. Nuestra conferencia debe estar basada en los 6 estímulos básicos del cerebro reptiliano. Todo esto constituye el modelo neuro de aplicación práctica a una conferencia, al ámbito o al mundo del conferencismo. Y el día de hoy para mí ha sido un placer estar desde Destreza Marketing y yo estoy conectado desde México con Costa Rica dictando esta masterclass para que ahora tus presentaciones, tus conferencias, tus ponencias
sean verdaderamente atractivas y vayan directamente hacia cautivar la atención de los públicos. Sin embargo, no omito decir, no omito mencionar que el propósito final de una conferencia, y esto anótalo porque todo conferencista debe tener este propósito. Y el objetivo primordial, principal, básico, no hay otro. El objetivo básico de una conferencia debe ser que aquella persona que escuche dicha conferencia debe anhelar ser mejor persona. Ese es el objetivo principal. Tú como conferencista tienes un objetivo, que aquella audiencia escuche tu conferencia. Al escuchar esta conferencia debe anhelar ser mejor persona. Tu trabajo consiste en inspirar a una audiencia a anhelar ser mejor, a anhelar su crecimiento del ámbito que sea, del tipo que sea, ya sea financiero, personal, espiritual, profesional, en liderazgo, en lo que sea. Sin embargo, el propósito final de tu conferencia debe ir en función de que tu público anhele ser mejor persona. Luis Diego. Así es, Héctor. La verdad es que súper agradecido con esta conferencia, con este resumen que nos has dado tan impresionante. Y me gusta ese mensaje final, Héctor, para tocar algunos de los temas que has mencionado anteriormente. A mí me gusta mucho la frase de María Teresa de Calcuta, que nadie llegue a ti y se vaya sin antes ser mejor y más feliz. Creo que ese es el principio fundamental de los que nos dedicamos a dar conferencias. Creo que nosotros somos el mensaje, pero no somos lo importante. Lo importante es el mensaje que llegue a las personas, ya sea magistral, emocional, ya sea de liderazgo, sea de ventas. Y la verdad es que yo estoy impactado, Héctor, estoy impactado. Creo que esta conferencia solo nos dio un abrebocas para generar mucho contenido. Ya deseando tenerte acá y en todos los proyectos que tenemos juntos, hermano. La verdad, quiero saludar también a todos los que nos escuchan acá en Colombia. Nos saluda Xavi Herrera, nos dice: centrada en sí mismo, contraste tangible, principio y fin, visual y emoción, llevados al efecto vuelo y alineados con los pilares de la persuasión. Qué interesante la analogía, nos dice Xavier Herrera desde Colombia. Un abrazo a Javier desde Colombia. También queremos saludar a José Roldán, a Cristian Salazar, a Esteban Vargas, Helen Bonilla y más personas que están acá conectadas con nosotros, Javi. La verdad es que Andrés Zúñiga, Willy también conectado por acá. Un abrazo a ellos y gracias por estar con nosotros acá, dentro de todos los que han sintonizado esta transmisión que para mí ha sido impactante. En resumen, un pequeño resumen de toda esta conferencia. Seamos emocionales a la hora de abrir una conferencia, ¿correcto? Seamos originales y a la vez seamos memorables. Siempre uno tiene ciertas personas que uno sigue y por lo general cuando nosotros como oyentes o como fanáticos o seguidores de algunas personas, si nos ponemos a pensar qué es lo que nos atrae, es justamente eso, esa energía que imprimen en los mensajes, esa emoción, esos recuerdos, contar historias que nos llevan a tal vez a momentos que hemos vivido antes. Sumamente interesante cómo, cómo amarras todo esto, este montón de contenido, porque es mucho contenido, y lo enfocas en un solo modelo neuro de aplicación práctica al conferencismo. Así es, amigo, pues ha sido un placer para mí estar con ustedes y compartir un poco de valor a través de tu página de Destreza Marketing. Amigos, no se olviden de darle like a Destreza Marketing y de seguir la página que está generando contenido de valor para todas y todos ustedes. Y verdaderamente, como bien dices, Luis Diego, hoy por hoy, no necesitamos, como lo mencioné en alguno de los foros en los que he estado últimamente, no necesitamos líderes que quieran brillar, sino más bien líderes que quieran iluminar el camino de otras personas. Ese es el trabajo que tiene el conferencista, es iluminar toda la audiencia, iluminar todo el camino de la gente y que al final la gente pueda tener el anhelo de cambiar, el anhelo de mejorar, el anhelo de crecer. Y como bien dices, independientemente de la temática que sea la conferencia, nuestro propósito principal siempre tiene que ser en función de que ellos quieran y anhelen crecer y ser mejor personas. Ayer incluso, Héctor, te cuento, ayer nos invitó una empresa que se llama Pepper y estábamos dando una charla sobre 5 prácticas para relacionarnos mejor a la hora de vender. Y nos hicieron una pregunta interesante. Dentro del chat preguntaban, ¿cualquier persona podría dar
una conferencia o podría ser líder. Yo creo en las personas, creo en el ser humano, pero creo que tiene que prepararse. Entonces, todo ese tipo de herramientas que nos has brindado hoy, creo que es un abrebocas para todas esas personas que quieren participar en conferencias, quieren llevar mensajes a las personas, quieren pararse delante de un público que lo sabemos que a veces puede ser un público complicado. Hay públicos súper generosos y que desde que entras ya caíste en gracia, y hay públicos que te hacen mala cara, que se te levanta uno, se te levanta otro, te falla el sonido, porque esto pasa muchas veces durante el desarrollo, durante el vuelo, ¿verdad? Que es cuando nosotros tenemos que enfocarnos Mucha turbulencia. muchísimo. Y lo hemos Así vivido, es, ¿verdad? Lo amigo. hemos vivido y todas estas personas creo que tienen la oportunidad con todos estos modelos, por ejemplo, con el método de persuasión de Aristóteles, que a mí me gusta mucho, el de etos, patos y logos, estudiarlo, aprenderlo, practicarlo, ensayarlo frente al espejo, eh, con la esposa, con la mamá, decirle, mami, ¿cómo me escucho? Mi amor, ¿cómo me escucho? Verse el mismo, grabarse. Nosotros sabemos que tenemos que grabarnos muchas veces Audio, para ver escucharlo. si realmente estamos. Sí, 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 y seguir practicando. También saludos a Pablo, que nos saluda, Pablo Ramírez. Y, y hay algo importante, creo que muchas veces el conferencista puede no pensar o no valorar el cierre en este método del avión. El aterrizaje debe ser fuerte también, debe ser de impacto, de que la gente cuando aterrice tenga ganas de aplaudir, que tenga ganas de levantarse y decir yo me vuelvo a montar en este avión. La verdad es que, Héctor, estoy sumamente agradecido, estoy emocionado con todo el contenido que nos das esta noche. Es un gusto para nosotros acá en Costa Rica tenerte, contarle a las personas que vienen más proyectos acá. Vamos a hacer proyectos en conjunto vamos a hacer certificaciones internacionales, Dios primero, en tema de conferencia, en oratoria. Y esperamos verte pronto por acá. Esperamos que las personas de acá se preparen con los mejores. Esa es nuestra meta. Por eso este tipo de alianzas. Yo soy bendecido de tener a personas que creen en el proyecto, y invitarlos a los demás a que escuchen a Héctor en sus páginas de Facebook y de Instagram, ¿verdad? Que Héctor González, conferencista, que le den like, que lo compartan, que digan, que comenten cómo se sintieron con esta conferencia, si fue el abrebocas, si dijeron yo quiero más, yo quiero participar en los talleres, yo quiero participar en la capacitación, y decirte gracias. Creo que el cerebro límbico de todos hoy está bastante activado. Creo que Bastante está activo, está bastante ahí emocionado. bastante, Sí, sí, con sí. mucha energía, amigo. Pues vamos a esperar, amigo, que Así se es, Héctor. pase toda esta Muchísimas gracias. contingencia que estamos viviendo y vamos a estar con ustedes en Costa Rica, como no, vamos a estar dictando algunas certificaciones internacionales, como bien dices, algunos talleres, cursos, y obviamente esto es un parteaguas para todas aquellas personas, conferencistas, coach, trainers, que quieran comenzar a dedicarse a hablar en público, pero que además de dedicarse a ello, sus temáticas, sus conferencias, sus ponencias, sus talleres, lleven el impacto que tienen que llevar a través de esta metodología. El día de hoy he compartido un poco de lo que hemos denominado modelo neuro de aplicación práctica al mundo del conferencismo. Amigo, agradecido realmente estoy yo por haberme invitado a tu espacio, a Destreza Marketing. Amigos, no se olviden darle like a Destreza Marketing, y para mí ha sido un verdadero gusto, un placer y un privilegio, y espero estar contigo nuevamente por Destreza Marketing en otra cápsula, en otro módulo, en otro momento, hablando también de temas sumamente interesantes. Te la mucho, amigo, y te dejo en la voz. Muchas gracias, Héctor. La verdad es que un gusto haber tenido con nosotros, y espero vernos pronto en México, también por allá, cuando vamos a impartir algunas conferencias allá. Y Dios mediante, Héctor, creo que el mensaje más importante para el cierre de esta, además de todo el contenido, para el cierre de esta campaña, de esta charla, es que todo aquel que nos escuche o que escuche a un conferencista debe querer ser mejor persona. Me encanta ese mensaje, creo que es un estandarte para los conferencistas. Eh, Nosotros llevamos el mensaje, lo Debe ser la importante es el banderita. mensaje. Sí, 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 Ese lo debe importante es el ser, mensaje. amigo, ya está. Te agradezco mucho y
Nos vemos en la siguiente cápsula. ¿Te parece bien? Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia y pronto nos veremos Dios primero. A todos en Destreza Marketing, agradecerles haber estado acá con nosotros. Algunos de los resúmenes que podemos rescatar hoy, los principios básicos de una conferencia, sea emocional, sea original y sea memorable. Todo en la vida es de repetición, nosotros podemos practicar y repetir hasta llegar a ser los mejores. Muchas veces admiramos a personas que están arriba y creemos que nosotros nunca vamos a poder estar ahí. El primer principio para triunfar es creer en usted mismo. Usted puede lograr todo lo que se proponga si trabaja, si se esfuerza y si cree en usted. Recuerde que muchas veces lo que las personas piensen negativo de usted, eso a usted no le debe afectar, eso es problema de ellos y que ellos pueden vivir con lo que crean de usted. Usted tiene que creer en usted mismo primero que nada. Después hablamos del método de persuasión de Aristóteles, donde hablábamos de etos, patos y logos. Etos, que habla en función de la credibilidad, patos, la parte emocional del ser humano, uno tiene que tocarla siempre. Y los logos, hay que usar estadística y datos en nuestras conferencias. Hay conferencias muy emocionales, hay conferencias que tal vez no es de tanto contenido, pero igual tenemos que meter algunas estadísticas para eso generar alguna ansiedad con nuestros participantes. El método del avión, que es el de Don Héctor, inicia y despega fuerte. El desarrollo, que en la parte de las turbulencias se presentará muchísimo, muchísimo, muchísimo. Preparémonos para las objeciones, preparémonos para las cabezas que hacen un seño de que no eso no es así. Y para las personas que muchas veces vamos a tener un público que es el público un poco difícil, que todo lo sabe y tenemos que prepararnos nosotros también para poder gesticular de la forma correcta. Y el cierre, el aterrizaje, cerremos con un mensaje poderoso, cerremos fuerte, cerremos dejando una imagen de liderazgo en las personas. Y los 6 estímulos básicos del cerebro reptil, el número 1, el cerebro reptil te hace estar alerta. El 2, el límbico, que toca las emociones. Y el neocórtex, el cerebro utiliza la razón. Dentro de estos 3 están los 6 estímulos. Entonces, el número 1 está centrado en sí mismo, el cerebro reptil está centrado en sí mismo. Lo que no es para él no le interesa. A él no le interesa si usted está bien o mal, si usted es bonito o feo, le interesa nada más la información que vino a escuchar. El cerebro reptil busca el contraste, sí o no, blanco, negro, mucho, nada. Fácil, pongámoslo a fácil, no lo hagamos complicado. El cerebro reptil es tangible, nunca inicies con conceptos difíciles, le gusta lo fácil. El número 4, el cerebro reptil prioriza el principio y el final, da mensajes claros. El 5 es emocional y el 6, el cerebro reptil, es visual. Siempre como nosotros gesticulemos, como nos movamos, cómo demostremos, cómo enseñemos es lo que va a recordar. El ser humano recuerda más lo que ve que lo que escucha y eso es importante tenerlo también en cuenta. Héctor, un abrazo, mi hermano, gracias por haber estado acá con nosotros. Hoy soy una mejor persona gracias a ti. Tu misión está cumplida con toda la gente que nos escuchó. Hoy nos vamos de aquí siendo mejores y preparándonos más aún. Un abrazo, Héctor, a la distancia. Un abrazo, Héctor, a la distancia. Amigo, muchas gracias. Un saludo. Recuerde, Héctor González Contreras es mi perfil personal. HéctorGonzález.conferencista, así me encuentran en Facebook y en Instagram. Amigos que están viendo esto, Destreza Marketing, muchísimas gracias por esta invitación y a su CEO, Luis Diego Campos. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, nos vemos. Que nadie llegue a ti sin antes haberse ido mejor y más feliz, decía Madre Teresa de Calcuta. Un abrazo a todos, gracias por sintonizarnos hoy.